para los chicos que no pudieron conectarse. Ok. Bueno, entonces esta es la presentación, chicos. Vamos a empezar. Aquí hay una marquita donde significa que hay un video que podemos revisar, ¿sí? Bueno, está un poco lento el internet, pero bueno, ojalá podamos escuchar un poquito. Licenciada. Bueno, vamos a cortar hasta allí, ¿sí? Para hacer la revisión del otro video, perdón, de la presentación. Como ven, hay canciones muy bonitas, ¿no? Que tienen que ver con costumbres indígenas. En este caso era una canción de cuna cantada en idioma quichua, ¿no? De nuestros indígenas de la sierra. Entonces pueden revisar este elemento interactivo, si lo desean, también en la presentación. Pero vamos ya a empezar nuestra presentación, ¿sí? Ya, de la lista, por favor, luego revisamos, ¿sí? No hay problema. Entonces vamos a empezar con nuestra presentación. Como dice aquí, vamos a revisar algo sobre el principio de igualdad en la Constitución respecto al artículo 11, donde nos dice claramente cómo se da esta igualdad en nuestro país. Hablaremos un poquito sobre la Constitución y en lo que se refiere a la discriminación, también revisaremos el artículo donde nos dice específicamente sobre la discriminación por ser diferente. Revisaremos también los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Es el capítulo 4 de la Constitución, con algunos de los numerales que componen este capítulo 4, algunos de los artículos. Y vamos a ver también un poquito sobre los grupos no contactados en nuestro país, entender cómo la Constitución también los protege a ellos. El principio de igualdad de la Constitución del 2008 está reflejado en el artículo 11, numeral 2, que nos dice: todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. ¿Son iguales en qué sentido, chicos? Iguales ante la ley. A eso se refiere. Entonces, a pesar de nuestra diversidad, nosotros ante la ley
somos considerados iguales. Por lo tanto, sin importar nuestra condición, tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y debemos tener también las mismas oportunidades. En Ecuador, al igual que en todo el mundo somos diversos. Y hay diferentes condiciones, por ejemplo, por la edad, por el sexo, por el nivel económico, por su situación personal, por ejemplo, social. No hay personas que, por ejemplo, son analfabetas, hay otros que saben leer, hay personas en buena condición económica, así como hay pobres en nuestro país. Hay personas de diferente también mentalidad, ¿no es cierto?, de diferente religión, creencia política, etcétera. Eso es diversidad. Pero no por esa diferencia que hay, vamos nosotros a discriminar. Entonces, la Constitución en su artículo 11 también nos dice, nadie podrá ser discriminado por los siguientes motivos: etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica o migratoria, estado de salud, portar VIH, discapacidad, ni por cualquier otra distinción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, toda forma de discriminación. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, actualmente nosotros tenemos muchos extranjeros en nuestro país. No podemos discriminar, chicos. Si hacemos de menos a alguien, si le insultamos, si le negamos alguna cosa, estamos cometiendo discriminación. Igualmente, si fueran personas, por ejemplo, discapacitadas, personas que tal vez son diferentes físicamente, puede ser por el color de piel, puede ser, como dice aquí, por su orientación sexual, cuando vemos a un homosexual y le insultan o le pegan. Todo eso puede ser sancionado por la ley, porque se está cometiendo discriminación y eso no se permite por nuestra ley. Hablando propiamente de los temas que estábamos tratando en estos días, la Constitución dedica un capítulo completo solamente a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Empezando con el artículo 56, nos dice: las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. A ellos se les toma en un capítulo entero porque el Estado les está dando especial importancia, debido a que estos grupos son aquellos que han sido marginados durante mucho tiempo y es, como yo les decía, los grupos donde más problemas sociales, económicos existen. El artículo 57 nos indica que se tiene que garantizar los derechos colectivos a todos estos pueblos y nacionalidades indígenas. Derechos colectivos, es decir, de todas sus comunidades en general, ¿no? Numeral 1, mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. Tradiciones ancestrales, por ejemplo, tenemos aquí una imagen sobre la limpia que hacen ellos, ¿no? Hay chamanes en algunas comunidades indígenas. En este caso vemos una imagen de la comunidad Sáchila, donde están haciendo una limpieza o limpia, que se llama comúnmente, a una persona. Esta es una tradición ancestral, por ejemplo, ¿no? Número 2, no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. Si alguien, por ejemplo, hace bromas respecto al pueblo montubio o respecto al indígena,
Eso es racismo, chicos. Cuando hay propagandas en donde a los indígenas les hacen quedar como que fueran ignorantes, fueran tontos. Sí, esas son propagandas con racismo incluido. Entonces a veces nosotros nos reímos por esas imágenes o esas bromas que se prestan, ¿no?, a los indígenas, pero en el fondo están relacionadas con el racismo y eso está mal. Hay que reconocer. Los territorios de los pueblos indígenas que ancestralmente los poseían, es decir, donde siempre ellos vivieron, ellos y sus antepasados, también están protegidos por la ley. Se les indica aquí en el artículo 15, aquí 5, perdón, que por ejemplo ellos pueden mantener esas tierras y es gratuito el tenerlas, no deben pagar por, o sea, como decir, comprarlas. Si allí han vivido sus antepasados, no deben pagar por vivir ahí. El artículo 6 también nos indica que si hay recursos que estén en esas tierras y se quieran explotar, ellos pueden también participar de eso. O sea, que de alguna forma también les sirva a ellos. El artículo 7 es sumamente importante, especialmente para los territorios donde hay recursos como petróleo, minerales, etc. Nos indica aquí explícitamente que nadie puede decirles que se vayan de allí. Más bien, si se quiere explotar esos recursos, el Estado debe hacerles una consulta a los habitantes de ese lugar, a las comunidades indígenas, para preguntarles si aceptan que se haga esa explotación. Si ellos dicen que sí, tienen que garantizar que ellos también se van a beneficiar de esa explotación y que no van a causar daños al lugar donde viven. Y si dicen que no, pues lamentablemente no se les puede obligar. Entonces, esto es muy importante. Debe existir el consentimiento de la comunidad para poder explotar recursos en los territorios donde viven los indígenas. Los pueblos en aislamiento voluntario también existen en nuestro país y los encontramos en la Amazonía, donde se encuentra el Yasuní. Hay un área llamada área intangible, o sea que no se puede tocar. Es justamente el lugar donde viven estos pueblos no contactados o también se les llama pueblos en aislamiento voluntario. Debido a la fragilidad de la existencia de estos pueblos, está totalmente prohibido que haya allí algún tipo de actividad minera, petrolera, etc. A ellos ni siquiera se les va a consultar. A ellos se les va a respetar totalmente sus derechos, su voluntad de permanecer en aislamiento y se les protegerá en cuanto a su medio ambiente, porque ellos viven de la naturaleza. Si se violara alguno de estos derechos, sí, aquí dice constituirá delito de etnocidio. Etnocidio es una masacre, o sea, masacre de mucha gente. Entonces es como un crimen mucho mayor a solamente una muerte. Entonces es sumamente grave si se hace esta extracción, como digo, en esta zona especialmente donde hay mucho petróleo. No se puede tocar ese lugar. Tenemos aquí un elemento interactivo con un artículo de una página web sobre justamente los pueblos en aislamiento voluntario. Lo pueden revisar si es que desean hacerlo, ¿sí? El artículo 58 nos habla sobre el pueblo afroecuatoriano. Lo menciona para que se respeten sus derechos. Vemos aquí también algún elemento interactivo que ya lo vamos a revisar y algunas imágenes de la cultura afroecuatoriana. La primera de la costa, con sus trajes típicos, ¿no?
La segunda vemos una imagen de su comida típica con productos justamente de la costa. Y la tercera vamos a ver un poquito de los afroecuatorianos de la sierra y su cultura. El Valle del Chota, precisamente un baile típico de ellos, ¿no? Vamos a revisar entonces el elemento interactivo que nos muestra algo muy representativo de la cultura afroecuatoriana, que es su música también. Entonces vamos a ver qué tal nos va compartiendo esa pantalla. Para que se calienten un poquito en estos días de frío. Bueno, como vimos, ¿no es cierto? Bastante alegre la música del pueblo afroecuatoriano. En este caso escuchábamos un ritmo llamado bomba de los afroecuatorianos de la sierra. Entonces, es rica su cultura, como vimos también en el video, sus bailes, sus trajes típicos, sus costumbres. Es algo que debe protegerse, porque caso contrario podríamos perderlo. En el artículo 59 también se habla de los pueblos montubios específicamente. Entonces, se indica que es necesario que hayan políticas y estrategias para que ellos progresen, porque en realidad son pueblos que han sido olvidados por los gobiernos. Por eso, como les decía, existe bastante pobreza y problemas sociales en estos pueblos. Los montubios, al ser un pueblo agrícola, ganadero, necesita siempre recursos para poder mejorar su nivel de vida. Vemos también aquí algunos elementos como su baile, sus trajes típicos. El rodeo montubio es una costumbre también propia de ellos, y también la gastronomía basada en los productos pues, que se dan en la costa ecuatoriana. Esa sería nuestra presentación, chicos, del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que vimos en
en esta presentación, especialmente los chicos que necesitan un poquito ayuda con puntaje. Puede ser porque los deberes tenían errores, todo eso. Vamos a ayudarnos mejorando el puntaje con la participación. Ayúdenme entonces prendiendo las cámaras, por favor. Espinosa, Viracocha, Duarte, Guanolema, Díaz, Yazaga, Pantoja, Meneses, Condoy, Pavón, Chihuango, Venegas. Espero que la señorita Venegas ahora sí no se me haya ido a otro lado.